Lo que voy a enseñar ahora forma parte de un programa mayor que ya he presentado otros años, ya hemos traído a Incuna en un par de ocasiones, yo creo. Es un programa que tiene la Comunidad de Madrid de financiación para investigación en ciencias sociales y humanidades. En este caso se centra en los paisajes culturales de la Comunidad de Madrid, tiene 6 líneas de investigación y el comité que gestiona esas 6 líneas lo forman 2 grupos de investigación de la Politécnica de Madrid, en el cual está el grupo de paisaje cultural, y un grupo de la Complutense. En concreto, lo que traigo aquí tiene que ver con la línea 3, esa identificación y caracterización de los paisajes culturales madrileños. No me voy a liar mucho aquí porque hay mucha gente. Este es el método que hemos tenido de localización de paisajes culturales en el continuo de la comunidad. Está publicado en el anterior volumen de Incuna. Y me voy a centrar en una parte del método que consiste en ver la concentración de bienes de interés cultural, que es lo que contábamos en ese artículo. Tenemos una serie de bienes catalogados por la Comunidad de Madrid, alrededor de 10.000, 10.500 bienes de interés cultural, que nos permiten hacer estos, digamos, mapas de densidades de bienes. Con un proceso bastante largo que nos llevó un año, podemos ponerle, como así decir, atributos a cada uno de esos bienes y podemos empezar a ver cosas particulares. Como traigo aquí un paisaje bélico, estas son las concentraciones de los bienes vinculados a la guerra civil. Hay unos... sí, perdona. El verde significa una concentración alta de bienes. Como veis, pues la ciudad de Madrid tiene un verde fuerte y el rojo significa una concentración baja de bienes. Si nos fijáis, justo encima de la mancha verde de la Comunidad de Madrid hay un vacío, ese es el pardo, que no tienen allí ningún bien puesto. O sea, por eso se ve ahí una mancha como extraña. Si nos centramos en la guerra civil, es muy interesante compararlo con lo que fue ese frente de batalla, ya que el rastro de bienes parece seguir el mismo serpenteo que tuvo el frente en su momento, pero no solo eso, o sea que verlo así, en esa concentración de bienes, nos permite entender el frente de batalla no como una línea que se va desplazando, sino como un territorio, una densidad, una superficie de mucha entidad. Ya vemos cómo tiene un despliegue muy importante el rastro que va dejando el conflicto bélico. En concreto nos vamos a centrar en la parte sureste de la comunidad y en concreto en la batalla del Jarama. Aquí lo vemos de cerca, en rojo os marco los bienes que tiene registrados la comunidad. Tenemos de norte a sur el río Jarama, entra por el este en Tronca del Tajuña y la batalla del Jarama se despliega como un cruce de oeste a este del ejército sublevado, cruza el Jarama y trata de avanzar hacia el puente de Arganda, trata de cortar la carretera de Valencia para de alguna manera ahogar la ciudad de Madrid. No me voy a centrar mucho en cómo se desenvolvió la batalla. Me interesa sobre todo, si nos fijamos, las líneas discontinuas que vemos a la parte aquí a la izquierda, arriba a la izquierda, son el movimiento pretendido que quería hacer el ejército, o sea que la batalla se para justo ahí. Lo que me interesa a mí es ver cómo ese rastro de elementos físicos que va dejando la batalla se corresponde muy bien con lo que fue el despliegue de los ejércitos, o sea que realmente hay una presencia física
de lo que fue ese conflicto, que casi lo narra muy bien. Vaya. Ya digo, no me voy a centrar en esto, lo que me interesa es esta ficha de aquí. Tampoco se tiene por qué ver perfectamente. Esta es la ficha que hacemos cuando cuando detectamos un paisaje mediante ese estudio de densidades. Por así decirlo, construimos esta ficha para describirlo. Entonces nos interesaba sobre todo describir sus componentes históricas, aquello que le daba una importancia histórica, mediante la actividad, tomándolo del Plan Nacional de Paisajes Culturales, la actividad que genera ese paisaje, un poco la descripción de la actividad y la materia testimonial que nos encontramos hoy en día que hace referencia a esa actividad. Si queréis ver esto también más en detalle, de nuevo está publicado en un volumen de Los Ojos de la Memoria. En este caso el de Pensar y actuar sobre el patrimonio industrial en el territorio y referido sobre todo a no a la Comunidad de Madrid, sino a un estudio que hicimos de paisajes culturales a nivel nacional. Lo que me interesa aquí hoy es una serie de parámetros que fuimos juntando a partir de diversa bibliografía para no ya detectar si el lugar tenía una importancia histórica o si estaba en buen estado de conservación, sino para ver si existía un interés, si existía apreciación social hacia el sitio. O sea, si el sitio que habíamos encontrado tenía cierta, o sea, si ya existía un vínculo emocional hacia ese sitio por parte de diferentes agentes de la sociedad, los habitantes, las administraciones, turistas, estudiosos, distintos agentes. Entonces, esto no es algo acabado. Me interesa traerlo aquí también por si genera debate o si a alguien se le ocurre algo más, no pasa nada. Sobre todo era ir recopilando como parámetros que nos permitiesen medir un poco ese nivel de importancia social que pueda tener el lugar ahora mismo. Los voy a repasar rápido. A ver, sí, se leen perfectamente. Da un poco de miedo así. No esperaba que fuera a ser tan grande la pantalla. Digo, no. El único que no cumple el paisaje de la batalla del Jarama es el que esté declarado como tal, o sea, como paisaje cultural. Es decir, en la Comunidad de Madrid, pues por ejemplo, Aranjuez sí está declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, paisaje cultural, Patrimonio de la Humanidad, pues ya está. O sea, está claro que tiene una apreciación que está medida y, vamos, más que justificada. El siguiente que incluimos es si tiene algún tipo de protección, aunque no sea específica como paisaje cultural, que en este caso sí parte la cubre el Parque Regional del Sureste. Y luego, a nivel general de la comunidad, tenemos una ley de patrimonio histórico sobre fortificación de la Guerra Civil y a la que acompaña un plan regional de fortificaciones que se dedica a la protección concreta de todos esos elementos que hemos visto marcados. Otro de los parámetros sería si existen acciones de defensa o reconocimiento. Tenemos sobre todo el más importante es el Museo de la Batalla de Jarama, que es un museo privado, es una colección privada de un hombre de Morata de Tajuña que fue con un detector de metales recogiendo cosas por el monte, empezó por balas y ha ido formando una colección que aparece como en varios sitios como la colección de la Guerra Civil más grande que ahora mismo en la Comunidad de Madrid y probablemente en España. Es una colección tremenda que ha generado un movimiento de valoración de la batalla del Jarama muy potente para todos los municipios que hay en la zona. Es un museo muy interesante y está en vías de hacerse, o sea, lo quieren hacer público, quieren rehabilitar una antigua construcción de Morata de Tajuña y colocar allí toda la colección. Bueno, luego aparte tenemos otras asociaciones como esta asociación Tajar que muestran una cierta valoración por parte de agentes sociales hacia el lugar.
Otro tema que nos interesaba era si existían topónimos destacados, que en este caso es curioso porque existen, el lugar se nombra y se mantienen los nombres en inglés que se le dieron cuando las brigadas internacionales participaron en la batalla del Jarama. La batalla del Jarama fue muy importante para la participación de todas estas brigadas comunistas que juntaban a varias personas del extranjero y que apoyaron al ejército de la República. Y entonces nombraban a los distintos cerros, pues desde la forma, el cerro cónico, hasta ya temas mucho más dramáticos como la colina del suicidio, porque realmente en un día o dos murieron miles de personas en una batalla, un hecho tremebundo. Y el nombre se conserva, que es lo que importa. O sea, se ha mantenido el nombre que recibió durante la contienda. Si existe una significación simbólica del entorno, es decir, si se asocia a significados que estén más allá del propio, que vayan más allá del propio hecho bélico. Por ejemplo, con el tema de las brigadas internacionales, esta canción es bastante conocida para la música bélica, vaya. No es que, o sea, es una canción, sí, una marcha, vaya, es yo qué sé, no salen los 40 principales, pero sí que es una canción que, pues, la puedes buscar en YouTube y la puedes escuchar. Sí, perdón, que sí me enrollo y no. Es interesante porque empiezan a aparecer narrativas de masculinidad ligada al acto bélico. O sea, empiezan a aparecer narrativas de contraste entre la figura del hombre y la mujer, pero no ya como su papel dentro de la guerra, sino como un significado antropológico más amplio. Y se ve y se puede ligar a otros estudios que se han hecho a partir de ahí. Por otro lado, este señor fue uno de los primeros afroamericanos que comandó un ejército totalmente blanco en una batalla, y también aparece la batalla del Jarama entonces ligada a un significado de a un movimiento social que de alguna manera pues supera a la propia lucha. Existencia de otras expresiones de vinculación con la actividad, monumentos a las brigadas internacionales de distinto tipo, recreaciones de la batalla que hacen los vecinos de los distintos municipios. Voy rápido. Si aparecen webs municipales, pues por ejemplo la de la Morata de Tajuña. Si existen planes de que ese lugar se proteja de algún modo, se han juntado varios municipios para llevar a cabo esto del Parque Histórico de la Batalla del Jarama. Es un plan que se está intentando que cristalice. Es una especie de unión de todos los municipios que cubren la lucha. Aparición en webs turísticas particulares, también vinculación a sendas turísticas. Hay 9 sendas que ya valoran el lugar y te lo muestran y te lo cuentan de una manera determinada. Si se estudian artículos científicos también. Si existe representación artística, como por ejemplo por quién suenan las campanas, que no trata la batalla en sí, pero como el efecto psicológico de la batalla que tuvo la batalla del Jarama. El documental de Joris Ivens, también con Hemingway de guionista, y John Dos Passos, en el que se nos muestra perfectamente lo que fue el conflicto después de la entrada, del intento de entrada por la ciudad universitaria. Se va a la batalla del Jarama y nos cuenta pues todo lo que es la defensa del puente de Arganda, todos los tipos de movimiento, la herida, y este último, que se trata de estudio de concentración de fotografías en webs como Panoramio o Flickr, que nos parece interesante porque se ha hecho en varios lugares, es que consiste en estudiar si existe una densidad de fotografías que hayan hecho agentes externos que se hayan subido a esas webs, como vemos, por ejemplo, que sí que parece seguir el rastro en muchas ocasiones de lo que es ese patrimonio. Y ya paro. Estos son los puntos de nuevo. Si alguien tiene alguna cuestión o lo que sea. Muchas gracias.